Muchas gracias, doctor Eduardo. Buenos días. Creo que todavía son buenos días, no estamos en la mañana. Este es el tema que voy a compartir con ustedes, los recursos fitogenéticos y el mejoramiento genético del frijol. Entonces, son dos temas que están estrechamente ligados porque ¿sobre qué hacemos mejoramiento genético? Pues sobre los recursos fitogenéticos en este caso. Entonces, los dos temas los vamos a tocar primero de manera general y luego ya de manera particular en ambos temas. Ahora verá, me voy a poner de este lado mejor. El tema, este tema lo hemos trabajado en el área de investigación que me ha tocado seguir en el CUCBA. Entonces, parte de la información que les voy a mostrar aquí es parte de los resultados que hemos tenido en el trabajo de investigación, particularmente frijol en la universidad. Primero, pues quisiera, creo que es que se pasa muy rápido. Bueno, ahí tienen ustedes una panorámica de algunos de las especies que forman parte de los recursos que llamamos recursos fitogenéticos. Creo que hay una diapositiva donde se explica o se dice qué son los recursos fitogenéticos. Son todas aquellas especies de plantas que están siendo aprovechadas actualmente por el hombre o que pueden ser aprovechadas en el futuro por algún interés económico que tengan hacia la población humana. Entonces ahí tienen algunas de las especies que forman parte de los recursos fitogenéticos en México, algunas especies pues muy importantes en Jalisco, como el maíz, el frijol, los chiles, los aguacates, los agaves, que ahora se están cultivando, se están plantando mucho, y también pues otras especies que entran en los de recursos fitogenéticos, como las flores y muchas otras más. Entre las especies que son importantes dentro de esta área de recursos fitogenéticos, obviamente tenemos el maíz. El maíz es una especie única. Decían nuestros antepasados, es una especie de los dioses. Inclusive pues hay en nuestras culturas muchas figuras que representan o muchos dioses del maíz, porque es una planta única. Ya decía el maestro Jiménez Cordero que es la especie que está produciendo más grano en el mundo de todas, más de 1,000 millones de toneladas. Entonces es una especie muy importante y lo más importante es que es una especie originaria de Mesoamérica, particularmente de México, y domesticada en México. Y es una de las aportaciones de México al mundo, a la alimentación mundial y para otros propósitos. Entonces, el maíz es uno de los recursos fitogenéticos más importantes, no solo en México, sino en el mundo. Ahí tienen el ancestro del maíz, el teocintle, del cual ya hablaba el maestro Jiménez Cordero. Tenemos el maíz moderno, y aquí tenemos las mazorquitas del teocintle. Acá tenemos ya una mazorca en desarrollo, producto de la evolución natural, pero sobre todo de la selección empírica que dio origen a la domesticación y a la producción de miles de variedades diferentes para diferentes ambientes, no solamente en México, en América y en todo el mundo. La otra especie importante para México, sobre todo el frijol.
y también es una aportación a la alimentación mundial. El frijol es mesoamericano y originario particularmente de México, donde tenemos tanto las formas cultivadas, ¿verdad?, como esta, o las formas silvestres, que tenemos una diapositiva aquí, o aquí donde se están integrando las formas silvestres, son estos granitos pequeños, grises en la mayoría de los casos, y las formas cultivadas acá. Entonces es otra aportación de México al mundo, y en México ese es el segundo cultivo importante en la alimentación humana. Las calabazas es otro cultivo u otra especie de origen mesoamericano, también aportación a la alimentación mundial, donde a partir de las especies silvestres como esta, se hemos desarrollado estas calabazas de manera tradicional por selección empírica de nuestros agricultores pasados, o por el mejoramiento genético que se han desarrollado múltiples formas y colores, y sobre todo esta calabacita que ven ahí, ¿verdad? En Estados Unidos se hace un concurso de quién produce la calabaza más grande, año tras año, y ahí tienen ustedes este señor, que no debe ser chaparrito, y vean la calabaza. Eso es mejoramiento genético, a partir de estas formas, pero donde ya había genes para hacer esta transformación. Los chiles, la variabilidad genética en los chiles, que forma parte de los recursos fitogenéticos, ¿verdad?, donde tenemos una variabilidad genética impresionante. Ahí están los datos de chiles, tenemos por lo menos unas 30 especies diferentes, 5 especies han sido domesticadas, 25 solo a nivel silvestre, y tenemos cientos de variedades nativas, como lo tenemos también en maíz, en calabaza, varias especies, múltiples variedades desarrolladas por nuestros antepasados. Vean ustedes la riqueza de la variabilidad genética de los chiles en México, de diferentes tamaños, colores, formas, y aquí está un mercado de chiles verdes, aquí está un mercado de chiles secos o molidos, y otras. Entonces el chile es otra de las aportaciones mesoamericanas a la alimentación mundial, y en México es un elemento que hace la riqueza de nuestra alimentación. Bueno, entonces, así como estas especies que les he yo mostrado, tenemos muchas otras más. Por ahí tenemos una información de cuántas especies nativas estamos cultivando y cuántas son introducidas. Pero todas estas formas, tanto cultivadas como silvestres, porque la mayoría tienen su forma silvestre en México, son importantes en su conservación por estas tres razones. Tres razones importantes para la conservación. Primero, para la preservación y evolución de la especie propia. A mayor variabilidad genética de una especie, mayor posibilidad de adaptarse a los cambios ambientales y de evolución, como lo tenemos ahora el incremento de las temperaturas en el cambio climático. Y segundo punto, los recursos fitogenéticos, como dice aquí, son importantes porque es la materia prima que los fitomejoradores tienen para hacer su trabajo de mejoramiento genético y desarrollo de variedades. Y igual que en la parte de arriba, a mayor variabilidad genética disponible en una especie que estamos trabajando, que estamos haciendo mejoramiento genético, mayores posibilidades de tener éxito en la selección. Y tercero, los recursos fitogenéticos son la base biológica actual y futura de la seguridad alimentaria mundial. Por eso es importante su conservación y su utilización de manera sostenible. Y estas plantas que forman los recursos fitogenéticos de algún uso actual
o potencial las hemos utilizado de múltiples formas, de múltiples maneras, ¿no? Como alimento humano, por supuesto, alimento animal, medicina, vestido, vivienda, combustibles, construcción, recreación, transporte, papel, cosméticos y otras formas más. De múltiples maneras, durante la existencia de los humanos hemos utilizado a los recursos fitogenéticos para sobrevivir. Y vean estos datos. El valor de los recursos fitogenéticos. Se tiene información que por lo menos 7,000 especies se han cultivado o colectado a través de estos miles de años pasados como alimento. 7,000 especies. De estas, 120 son importantes en uno u otro país. 30 especies, solo 30 especies contribuyen con más del 90% de las calorías a la alimentación mundial. De todo ese gran número que se ha cultivado, que se cultivan, 30 especies contribuyen con el más del 90% a la alimentación mundial en calorías. Y todos los países, sin excepción, dependen en menor o mayor grado de especies introducidas. Nosotros, que somos un país megadiverso, quinto en diversidad vegetal, estamos introduciendo muchas especies cultivadas para nuestra alimentación y otros propósitos. Ahí está este dato, ¿no? De acuerdo con el censo de 2019 y la publicación de 2020 del Informe Nacional sobre Recursos Fitogenéticos, en México se están cultivando 256 especies. Eso incluye maíz, frijol, chiles, agave, aguacates, todo. Un total de 256 especies. Un abanico muy grande de opciones que tienen los productores, dependiendo de la zona donde estén, de los tipos de suelos, de la disponibilidad de humedad, etcétera. Entonces, los productores, los agricultores en México o la población tiene disponibles o está cultivando este gran número de especies. De ese total, 64 especies son autóctonas, es decir, son mexicanas, de las que se están cultivando. Y 192 son introducidas. Ahí están los números de las autóctonas, 29 son anuales, 35 son perennes. De las introducidas, 101 anuales y 91 perennes. La superficie sembrada de más de 20 millones de hectáreas con casi 200,000 millones de pesos como producto anual. Y este número no incluye a numerosas especies cultivadas o silvestres a nivel local. ¿Verdad? Ahí no están las verdolagas, no está el camote del cerro, otras especies que se están utilizando de alguna manera como recurso fitogenético. Entonces, eso es a nivel general, pero a nivel región occidente de México, vamos a hablar sobre siguiendo con los recursos fitogenéticos, la necesidad de hacer exploración, colección, preservación y utilización de las especies silvestres, en este caso del frijol. Este proyecto ha sido un proyecto largo, lo iniciamos en 2003 a 2004 y sigue, pero tuvimos financiamiento hasta estas fechas, no obstante que el financiamiento se ha suspendido, seguimos trabajando en este tema. Y la diversidad, la variabilidad genética que existe de frijol en México es bastante amplia. Disponemos de 70 especies, cada una, de estas 5 especies, de estas 70 especies, 5 han sido domesticadas. Por selección empírica, nuestros productores pasados han desarrollado variedades de 5 de estas especies. Y 65 especies de frijol
solo se mantienen a nivel silvestre. O sea que ahí hay mucho trabajo por hacer. Y se dispone no de cientos, sino de miles de variedades locales, variedades nativas de frijol, desarrolladas por nuestros antepasados. Y hablando ya de la región occidente de México, donde hemos hecho el trabajo, en esta región se reportan 29 especies, según estos autores. Aquí ocurrió la domesticación del frijol y existe una pérdida de la diversidad genética por causas humanas. Por muchas causas estamos perdiendo esa diversidad genética, no solamente en el frijol, sino en otras especies cultivadas y no cultivadas. Entonces, no obstante que la región occidente de México es importante por la variedad genética del frijol, en el Banco de Germoplasma de INIFAP, que es la institución oficial para estos propósitos, pues solamente había semilla de 10 especies de la región occidente de México. Entonces, de ahí la necesidad de hacer este trabajo de explorar, colectar, preservar, utilizar semillas de frijoles silvestres. Y este trabajo que hemos desarrollado pues, por unos 20 años, estos son los resultados de la exploración, colección, preservación y también parte de la utilización de este material genético. Tenemos hasta este año, 2018, teníamos 548 muestras de semilla de 21 especies colectadas de frijol silvestre en el occidente de México. De las 29 que están reportadas, yo he encontrado 22. Y de esas 22 de esta especie, Phaseolus pauciflorus, no he podido colectar semilla, que es una especie que crece en los pastizales, y esos pastizales los aprovechan los ganaderos, y cuando va uno ya no hay frijoles. Pero sí los he visto y los tengo ubicados, pero no he podido colectar semilla. Y ahí están los resultados de la colecta de frijoles silvestres en la región occidente de México. Las 4 especies que están en azul son especies domésticas, de las que se ha domesticado, ¿no? El Vulgaris, Lunatus, Acutifolius y Coccinus. De Vulgaris silvestre tenemos 253, de Lunatus 137, Acutifolius 37, Coccinus 34. Afortunadamente de estas especies que se han domesticado también hemos hecho un excelente número de colectas que tenemos resguardadas en nuestro banco de germoplasma y una copia en el banco de germoplasma de la UH. Y aquí están las colectas que se han hecho en todas las demás especies, ¿no? Entonces, en muchas de ellas solamente hay una colecta. Son poblaciones ya muy escasas, que donde he podido encontrar pues una sola muestra de semilla, y de estas 22 faltan 7 especies por encontrar. Esas especies, yo tengo la información donde crecen y las he ido a buscar, pero no las he encontrado. O ya desaparecieron, o la población es tan baja que no las he encontrado. Entonces, esa es una muestra de la erosión genética que estamos teniendo en los materiales silvestres de frijol en la región occidente de México. Ahí están los puntos donde hemos hecho las colectas en el occidente de México, desde el sur del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit y parte del sur de Sinaloa. Esta es la región occidente de México. Y pues echémosle un vistazo rápido a algunas de las especies. Ahí tenemos una muestra de Phaseolus vulgaris, la especie que se encuentra con mayor frecuencia en la región occidente de México. Decíamos que con 253 muestras. Ahí está la planta silvestre, ahí están las vainitas silvestres, ¿no? Es una especie que crece entre los
889 metros y 2.187 metros sobre el nivel del mar. Es la especie que se encuentra con más frecuencia. La otra especie, Phaseolus lunatus, a nivel silvestre, ahí están las vainas, las flores, y de esas se tienen 137 colectas. Esta especie, la forma cultivada, se encuentra en la depresión del Balsas, donde se llama comba, o en la península de Yucatán, que se llama ibo, y es la especie más distribuida en el mundo. No es Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris es el que más se cultiva en el mundo, pero esta especie tiene un mayor rango de adaptación y tiene más potencial de rendimiento y se está cultivando en más países que el frijol común. Entonces es una especie que está llamada a ser una especie importante en la producción de granos de frijol. El Phaseolus coccineus o patola o ayocote, ahí tenemos también 34 muestras, menos frecuente porque esta es una especie de áreas templadas. Es también una especie que se ha domesticado. Tenemos el Acutifolius silvestre, también que se ha domesticado con 37 muestras. Esta es una especie que se da en las regiones semiáridas. Y otras especies como esta, que destaca porque sus vainas son de un solo grano. ¿Verdad? Ven ustedes, ahí está estas vainas en el racimo o acá en la esquina, las pequeñitas. Y otras especies de nueva frecuencia, ahí les voy a pasar rápido. Ahí tenemos el Leptostachyus, Jaliscanus, Rotundatus, Parvifolius, Acutifolius, variedad Tenifolius, Malbogi, Maculatus especie ritensi, Micranthus, Albescens, Pedicelatus, Nudosus, Campanulatus, Maculatus, Pluriflorus, Maculatus ritensis, Scrovidulatifolius, y esas son las especies que he encontrado en el occidente de México. Y esta, Phaseolus rotundatus, yo la descubrí. Esa especie no la habían descubierto. Yo la descubrí y se le puso rotundatus porque tiene las hojas un poco redondas. Y ahí estamos, está el doctor Daniel Debout, que era el director de la Unidad de Recursos Genéticos del CIAT, que él con otro investigador estadounidense hicieron la descripción de esta especie y se le puso rotundatus. El ingeniero Samuel Núñez del INIFAB, en ese tiempo, de los Altos de Jalisco. Y bueno, ahora que vimos ya un poco de los recursos fitogenéticos, ahora hablemos el tema de mejoramiento genético, que son temas estrechamente ligados. El mejoramiento genético vegetal pues se refiere a la selección de individuos en una población con variabilidad genética. Esa variabilidad genética puede ser natural o inclusive y aquí entonces en el mejoramiento genético que hemos hecho hemos partido obviamente con variabilidad genética, ya sea natural o inducida a través de cruzamientos. La natural es la que encuentra una de las poblaciones nativas que han desarrollado nuestros agricultores. Como dice el segundo punto, la variabilidad genética es la materia prima para que la selección pueda ser efectiva sobre una característica determinada, donde debe haber alelos diferentes para el mismo gen o genes responsables de la expresión de dicho carácter. Y, como ya mencionamos, a mayor variabilidad genética útil
hay una mayor probabilidad de escoger aquellas combinaciones genéticas que nosotros estamos buscando. Y en el mejoramiento genético debemos de combinar tanto las metodologías tradicionales como las herramientas biotecnológicas que ahora se han desarrollado y que son una herramienta poderosa de auxilio en el mejoramiento genético. A nivel general, a nivel amplio, digamos, ¿cuáles han sido los enfoques y los resultados del mejoramiento genético del frijol, en este caso en el mundo? Pues se ha trabajado básicamente en problemas muy particulares del frijol, el problema de enfermedades. El frijol es un medio de cultivo para muchas enfermedades. Entonces ha sido el primer objetivo de los fitomejoradores encontrar resistencia genética a roya, antragnosis, bacterios común, bacterios yalo, mancha angular, mosaico común, mosaico dorado, etc. Esa ha sido una preocupación. Y aquí, en este tema, ha habido un gran éxito. Tenemos variedades resistentes a las principales enfermedades que se presentan en las diferentes zonas de producción. Ha sido un éxito porque la mayoría son de herencia monogénica o de pocos genes y son más fáciles de trabajar, tanto a nivel de mejoramiento tradicional como a nivel de marcadores moleculares o biotecnología. El segundo punto, resolver problemas de plagas. El frijol también tiene muchas plagas. Aquí el éxito ha sido parcial porque solamente se reportan resistencias genéticas a gorgojo y a chicharrita, que es un insecto que daña la planta. El gorgojo es un insecto que daña el grano. En hábito de crecimiento ha habido éxito parcial porque los frijoles, los ancestros todos son enredadores. En las zonas semiáridas como el norte de México o en Sudamérica, entre Chile, Bolivia y Perú, hay otra zona semiárida donde se siembra frijol, entonces ahí se han desarrollado variedades semienredadoras. Pero el mejoramiento genético para siembra comercial de altas densidades y uso de maquinaria, en todos los sentidos, ha sido parcial también. No ha sido total. Resistencia a sequía, éxito parcial. La sequía está presente en las áreas, el frijol no necesita mucha agua, pero obviamente necesita agua y es un tema que se está trabajando mucho. También hay éxito parcial en nuestro país. Tenemos la variedad Pinto Saltillo que se está sembrando mucho y que tiene alguna tolerancia a la sequía desarrollada por INIFAP. En calidad comercial de grano, tipos de grano, pues ha sido también hemos tenido éxito. En Jalisco estamos comiendo mucho el frijol que se conoce como peruano por su calidad. No son variedades peruanas, son variedades hechas en México de un tipo que se parece a otras variedades que hay en Perú, por eso se le llama peruano, pero son variedades mexicanas. Y el rendimiento, éxito mínimo. Hemos tenido éxito para estas características, pero para rendimiento, que es la expresión final y es la variable más importante, el rendimiento ha sido parcial, casi mínimo. Y no se ha trabajado mucho. O más bien se ha trabajado pero no se ha avanzado. Es un tema pendiente, aumentar el rendimiento potencial de los frijoles, porque en los frijoles arbustivos a nivel comercial es muy difícil llegar a 2 toneladas por hectárea, en promedio en algún país. Ah, caray, no le atino. O ya no cambia. Algo le pasó. ¿Quién? A ver si me puede cambiar. Ah, ahí está. Entonces, ¿cuál ha sido el problema
¿por qué no hemos aumentado el potencial de rendimiento en las variedades de frijol mejoradas? Primero, hablando a nivel general, hay dos razones importantes. Por un lado, porque por la estrecha base genética de las variedades nativas, que en el proceso de domesticación participaron pocas poblaciones. En México tenemos, hablando de frijol común, frijol silvestre, una gran parte del país. Pero la domesticación se dio en el occidente de México y no se colectaron todas las formas, todas las tipos silvestres de vulgaris que hay en el occidente. Se partió de unas pocas poblaciones. Entonces, los genes que intervinieron en esa domesticación son reducidos y no incluyen a la extensa variabilidad genética de poblaciones silvestres a nivel del país. Esa es una primera causa, ¿verdad? A la estrecha base genética de las variedades nativas. Y por otro lado, los fitomejoradores han creado líneas élite de los diferentes tipos y esas son las que se están utilizando en uno u otro programa. Tampoco hay variabilidad genética. Entonces, ese es un factor que limita el incremento del potencial de rendimiento. La otra causa es que los fitomejoradores no han utilizado directamente la extensa variabilidad genética que hay en las formas silvestres. Entonces, ahí hay dos temas. Estos son temas que se pueden trabajar a nivel de programas amplios de mejoramiento genético, donde haya pues todo un equipo y todos los recursos para hacer este trabajo, para remediar estos dos factores, ¿no? Entonces, la estrategia a largo plazo, hablando de mejoramiento genético, será ampliar la base genética desarrollando poblaciones que integren genes de diferente origen, tanto de formas silvestres como de cultivadas. Y la otra que ya se está haciendo por fortuna es combinar el mejoramiento genético convencional con las técnicas biotecnológicas que son un auxiliar poderoso para la identificación de genes, para la caracterización de las líneas o de las poblaciones y para ubicar las características sin falla en la identificación. Entonces, dos cosas: ampliar la base genética y utilizar la combinación de métodos tradicionales con los métodos biotecnológicos. Y ese es un ejemplo de usar la biotecnología o las herramientas moleculares para caracterizar, para genotipificar materiales. Estas son variedades, líneas de frijol para Centroamérica, donde aquí con marcadores moleculares se están caracterizando, y este material, por ejemplo, tiene resistencia a mosaico común, tiene resistencia a mosaico dorado, tiene resistencia, mosaico común, a todas estas características que son de interés en el mejoramiento genético. Entonces, aquí ya con 100% de seguridad, no por verlas en el campo, sino por los resultados de laboratorio, sabemos que esta es una excelente línea, ¿no? Tiene muchos genes, muchas características que nosotros estábamos buscando. Y vean, es el testigo local, el frijol rojo de seda de Centroamérica, su origen, pues no tiene ninguna de estas. Entonces, esto nos permite trabajar con más certeza y avanzar en el mejoramiento genético. Y pues ahora hablemos de lo que estamos haciendo en la Universidad de Guadalajara, el mejoramiento genético del frijol. Es un proyecto pues digamos pequeño, localizado solamente para la región occidente de México, y el objetivo es desarrollar
variedades de frijol de grano preferente, resistente a enfermedades de las que se presentan por acá, alto rendimiento para esta región del país. ¿Y por qué estamos en este proyecto? Porque vean estos datos. Este es unas estadísticas de 2011 a 2019. La superficie que se cultiva de frijol en Jalisco es de 14.500, en ese año promedio, en esos años, 14.000 hectáreas. La superficie de estas se pierden totalmente 1.400 hectáreas, porque se siembra el frijol ahora en la región semiárida, en el norte y noreste, donde la falta de agua es el factor limitante. Y algunos años se siembra frijol y no se cosecha nada. Y esa sequía también afecta a los rendimientos. Superficie cosechada, aquí está 13.000 hectáreas. El rendimiento pues es bajo, 842 kilos por hectárea. Producción 11.100 toneladas. Y la demanda anual en este periodo fue de 75.000 toneladas. Nos están haciendo falta en esos años 61.000, que es el 82% del frijol que estamos consumiendo en Jalisco. Lo tenemos que traer de Sinaloa, de Zacatecas, de Chihuahua, de Durango, en fin. Entonces hay esa deficiencia, ese déficit de frijol en Jalisco, siendo que por los 60s del siglo 1960 o 70s producíamos tanto frijol como 130.000 toneladas y Jalisco se daba el lujo de exportar frijol. Ahora lo estamos importando. Entonces hay que retomar esto. ¿Y por qué? A ver, creo que ahí están las oportunidades que ofrece el mejoramiento genético para remediar esta falta de frijol. Hay demanda del producto por los productores. Ellos quieren sembrar frijol, pero que sean variedades que tienen buen precio en el mercado y que les produzcan bien. Y los consumidores ya casi no quieren otro frijol, sino que es el peruano. Y los frijoles peruanos, hasta ahora, la mayoría vienen de Sinaloa. Entonces, ¿por qué no tener nuestras propias variedades? Que es lo que estamos haciendo. Y aparte, tenemos en Jalisco un ambiente favorable para la producción de frijol. Se citan por lo menos unas 60.000 hectáreas en el centro sur, con un potencial de por lo menos de 1,5 toneladas. Y el frijol en muchas de las áreas es competitivo con el cultivo principal, que es el maíz. Entonces puede competir con el maíz, no produce mucho, pero tiene alto precio. Y el déficit de la producción que ya les mencionaba. Entonces, por esas razones, iniciamos este proyecto de mejoramiento genético en 2001 y estamos en 2022. ¿Verdad? Con el objetivo, ya se los mencionaba, desarrollar variedades de frijol resistentes a enfermedades, grano preferente y alto rendimiento. El proceso de mejoramiento ha incluido muchos cruzamientos entre diferentes progenitores, selección combinada de genealógico masivo, ensayo de rendimiento, caracterización, etc. Y hasta a esta fecha tenemos como resultados ya concretos 96 líneas codificadas de alto valor agronómico, que todas estas tienen resistencia a enfermedades y que tienen calidad de grano y que podrían ser una variedad. De estas 96 tenemos seleccionadas unas 20 líneas élite con más probabilidades de ser otras variedades. Y hemos registrado hasta ahora con título obtentor 3 líneas, ¿verdad? Que enseguida vamos a ver. Y aquí está parte de diapositivas en el proceso de mejoramiento genético, que incluye todas esas fases. Ustedes saben que hacer mejoramiento genético, tratar de desarrollar una variedad, pues es un proceso largo en tiempo y en costos. Entonces, un resumen de todo lo que hacemos para llegar a una variedad: selección de progenitores para cruzas, obtención de las cruzas, avance y selección de líneas en poblaciones segregantes, prueba de progenie de líneas avanzadas, ensayo de rendimiento en el campo experimental, ensayo de rendimiento regionales en diferentes sitios para tener certeza que son buenas las variedades,
ensayos de validación en campos de productores, pruebas de cocción, caracterización con fines de registro y el registro de la variedad. Esto lo hemos hecho para 3 variedades con título obtentor y otras que tenemos en producción que no han tenido, no las hemos registrado todavía, pero ya están cultivadas. Ahí está esta variedad, es el azufrado bolita de tipo peruano. Vean el color del grano, no es un grano grande, pero es un grano comercial que tiene demanda en el mercado. Ahí está otra variedad, que es una excelente variedad con características agronómicas excelentes, no es de mucha demanda, pero sí se consume, el cuarenteño. El bayojal es un frijol peruano de grano grande, de un azufrado claro, por eso le pusimos bayo, pero es tipo peruano, ¿verdad? También con título obtentor. Y tenemos otras líneas que estamos a punto de registrar, ya de tipos netamente peruanos, de grano grande, entonces seguimos avanzando en el proceso. Y aparte del mejoramiento genético, pues hemos hecho difusión, porque de nada sirve que yo tenga mis variedades ahí en mi bodega o en el banco de Germonplant. Hay que hacerles difusión, hay que hacerles promoción, hay que hacer transferencia para que lleguen a la adopción de los productores, ¿ya? Entonces la difusión se ha hecho a través de los medios de prensa, radio y televisión, principalmente de la UDG. La UDG tiene un sistema para este propósito, bueno, no para ese propósito, pero que lo podemos utilizar para ese propósito. También mediante la publicación de folletos y libros para el buen manejo del cultivo, hablando de difusión. Y en la parte de transferencia tecnológica, cuando ya pasamos de nuestras variedades a los productores, mediante distribución de muestras de semilla y siembra en pequeñas parcelas con los productores en diferentes años y municipios. Entonces, esto lo hemos hecho por muchos años y también aprovechando programas que ha tenido la SADER para llevar frijoles a los productores. Y el resultado de todo este trabajo, del mejoramiento genético, de la obtención de variedades, la difusión que hemos hecho, la transferencia, tenemos una adopción, digamos, parcial, porque no es como yo quisiera, ¿verdad? El azufrado bolita se ha adoptado, la tienen los productores ya en municipios de Iztlahuacán del Río, Arenal, Autlán. El cuarenteño en el municipio de San Martín Hidalgo, Autlán. El Bayo Berrendo, que es una línea que no he registrado porque solamente es de interés en la región de Autlán, en el sur de Jalisco, y es excelente. Ya la adoptaron también. Le llamo Bayo Berrendo UDG. Y el mulato, que es una variedad seleccionada por introducción y selección, que no tiene título obtentor, pero que está sembrando especialmente en el municipio de Nayarit, en Namatlán de Cañas. Y bueno, ahí está parte de las diapositivas de la difusión que le hemos hecho a este trabajo, a las variedades, los folletos que hemos producido para tener información y cómo promover el cultivo, el aprovechamiento de los espacios que tiene la universidad para hacerle difusión. Y estas ya son escenas en campos de agricultores, de pequeños agricultores. Vean este agricultor que sembró el Bayo Berrendo, vean la cantidad de material producido que ya lo están llevando para la trilla. Este es el Bayo Berrendo también con los pequeños agricultores de las laderas del Valle de Autlán. Este es agua de onda, ese es material ya nuestro que lo adoptaron los productores y ya se quedaron con él. Él produce grano y produce la semilla para la siguiente generación. Y bueno, los productores se han mostrado muy contentos porque vean el tipo de plantas, la cantidad de vainas que producen y la calidad de los frijoles. También lo hemos implementado en sistemas de producción tradicionales, mejorando aquel sistema de maíz frijol asociado. Aquí mostramos una parcela del sistema en el que le llamamos milpa sustentable. Es un mejoramiento al sistema tradicional, donde estamos utilizando híbridos de maíz, variedades mejoradas,
cultivos de maíz de bajo porte y preferiblemente de hojas erectas para que permitan el espacio a la siembra de frijol y la penetración de luz. Los maíces los sembramos entre 1 metro entre línea y línea de maíz o a 1,20. Y podemos sembrar 2 surcos de frijol en medio de frijol arbustivo, no es frijol enredador. Y son variedades mejoras, estas son mis variedades, y vean cómo está el cultivo, ¿no? Y bueno, también hemos llevado alguna semilla para agricultores no pequeños, grandes agricultores, es en la costa de Nayarit. Y allá, las 2 variedades, principalmente el azurado bolita y el cuarenteño, tienen excelente adaptación. Y pues allá es en Nayarit, en Tuxpan, un agricultor que ha sembrado mis variedades. Y bueno, también estamos incursionando para allá, pero ahí tenemos un problema serio que no les he mencionado, la producción de semilla. Para que mis variedades realmente se difundan, para que mis variedades lleguen a los productores, necesitamos semilla. Y en la universidad no podemos hacer tanto y no tiene esa misión, la de producir semilla en volúmenes considerables para los agricultores. Entonces, el insumo importante para que las variedades lleguen a los productores es la semilla, y ahí está haciendo falta producir semilla a través de empresas privadas o empresas estatales que nos ayuden en este tema para aprovechar este recurso que tenemos ahí desarrollado y que es de alto valor. Y bueno, eso será todo, muchas gracias. Ahí está una mariposita haciendo cruzamientos naturales.